¿Recuerdan aquel video donde hablábamos del adorable y entrañable universo de Winnie Pooh? En ese mismo video decía lo siguiente: todo el mundo está hablando de la película de Winnie Pooh Sangre y Miel 2. ¿Por qué le están dando tanta fama a esta porquería? O sea, es una película de terror más del montón. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Yo ando bien. Yo soy Alex Truchea y sí, sigo manteniendo lo que dije en ese video pasado. Pero ahora que tuve la oportunidad de ver la película, puedo decir un par de cosas más desarrolladas al respecto. Personalmente disfruté Winnie Pooh Blood and Honey 2 unas 1000 veces más de lo que lo hice con la primera película, aunque esto como tal lo considero un gusto culposo. Yo mismo soy un gran fan de películas de terror malas que por alguna razón son exitosas, como Chucky, y seguramente me van a venir a atacar bastantes fanáticos de Chucky, pero recuerden que la mayoría de sus películas son un desastre con tramas y personajes ridículos, pero en eso siempre se basaron este tipo de películas. Es una premisa ridícula, es una idea ridícula, así que lo tenés que abordar de una manera ridícula y divertida, cosa que Winnie Pooh Blood and Honey 2 hizo. Es hora de Pooh. Para empezar, la película tiene un presupuesto 10 veces más grande que la película anterior. Los efectos, las prótesis de cada uno de los monstruos son increíbles. El primer Winnie Pooh daba risa de lo malo que era. Este tiene una mirada de pesadilla que hace que verdaderamente te lo tomes en serio. Ya no estoy mirando a estos monstruos y pensando, sí, ese es un tipo con máscara. Esto no me pasó ni una sola vez viendo esta película. El estilo de maquillaje es suficiente para estar más inmerso en la historia. No solo eso, sino que me divirtieron mucho las personalidades que le dieron a los amigos de Winnie Pooh. Pooh en sí tiene la personalidad de Michael Myers. Es un acosador que no emite palabra alguna y que tiene un gran pesar escondido. Tigger es básicamente Freddy Krueger, y de hecho se siente la inspiración en aquel personaje icónico. Es muy juguetón en ese sentido retorcido y sádico que tienen las películas de género slasher. Búho como tal es un personaje que no me gustó para nada porque se siente desencajante con todo esto, pero a la vez le agrega un dinamismo diferente a la historia. Es el inteligente del grupo, el estratega. Él les dice dónde atacar y cuándo para poder seguir escondidos haciendo su venganza contra el mundo. Y Piglet en esta película desaparece, así que no vamos a hablar de él. Pero volviendo al presupuesto, lo supieron invertir en cuanto al gore que mostraban, porque obviamente sigue siendo un slasher de muy bajo presupuesto. Como tal lo invirtieron en escenas donde era más necesario, específicamente con los efectos especiales prácticos. Y por favor, miren lo fachero que es Winnie Pooh con esta motosierra de fuego. Esto es 100% necesario para el desarrollo de la trama. Hay una secuencia donde Pooh se va de joda y las cosas que hacen para mostrarte alguno de los asesinatos, estando limitados por el presupuesto, fueron creativas, y eso es algo que realmente no puedo decir de la primera película. Muchas cosas que hicieron que esta película se sienta más creativa creo que se pueden atribuir al escritor, Matt Leslie, porque es alguien que tiene un buen historial en Hollywood, habiendo escrito Verano del 84, y en esta película el tipo se dedica a crear una trama más convincente y desarrollada, que hace que podamos sentir empatía tanto por Pooh como por Christopher Robin. Explican el origen de Winnie Pooh y sus amigos y su conexión con Christopher Robin, haciendo que ambos personajes sean antagonistas de la historia del otro, forjando una relación profunda que agrega esta expectativa de lo que puede llegar a pasar cuando estos dos se reencuentren al final, y dándonos a su vez una escena muy emotiva con este reencuentro. Además, esta película cuenta con muchas referencias al Winnie Pooh adorable que todos conocemos, pero lo reinventa y reconstruye a su favor, separándose lo suficiente como para poder crear algo nuevo. Es una adaptación que entiende lo que es adaptar. El Winnie Pooh clásico está ahí. La adaptación no se está tratando de meter con el Winnie Pooh clásico, no está tratando de faltarle el respeto. Simplemente a alguien le pareció que esto iba a ser una idea divertida y lo hizo. Y no solo lo hizo, sino que además se esforzó en hacer que esta idea tenga un toque de sentido. Un poco la primera película lo hizo bien con la secuencia inicial que te narraba el origen de Winnie Pooh a través de un cuento, siendo el único guiño real a la franquicia de Winnie Pooh. Pero después de esa historia de origen, el resto de la película es un desastre. Esta película, en cambio, no lo es, pero no porque no sea un desastre significa que sea una excelente película, porque de excelente no tiene nada. Le falta mucho para compararse con franquicias como Halloween, Pesadilla en la calle Elm o Viernes 13. Todavía no está en ese podio. Siendo realista, pondría la calidad de Winnie Pooh a la par de la primera película de Terrifier. Y eso es decir que van por el buen camino. Pero el encanto de Terrifier no es tanto el asesino. El encanto de películas como Terrifier o Winnie Pooh reside más en el tipo de muertes grotescas que tiene. Su creatividad se basa en qué tan sangrientos pueden ser y no tanto en
en qué maneras tiene el personaje de llevar a cabo su matanza. Todavía le falta una identidad como tal. Winnie Pooh con una motosierra, con una hacha, con lo que sea, no tiene identidad porque no tiene un arma característica, no tiene una manera característica de matar, es simplemente un oso con ganas de matar. Pero bueno, volviendo otra vez al tema del presupuesto, hay momentos donde el CGI se nota y destaca, lo que no es algo bueno necesariamente. Todavía creo que trabajan bien con lo que tienen, pero momentos donde la cola de Tiger se mueve me hacen mucho ruido y siento que estoy viendo una animación digna de un jueguito de Play 2. Otro problema que tiene esta película es el manejo de la historia de fondo. Todo buen slasher que se respete tiene un sobreviviente que hace la historia un poco más llevadera. Y no quiero que se confundan con esto. El actor que hace de Christopher Robin hace un buen trabajo. Realmente sentís que es un tipo traumado que solamente está tratando de ser feliz y avanzar en la vida. Pero el manejo de su historia es mediocre. Hay buenos conceptos en el medio, pero una película no se forma de buenos conceptos. Hay que ver cómo se unen, cómo se desarrollan. La mayoría de sobrevivientes de las películas de terror no tienen una historia compleja de fondo. El sobreviviente es solamente un personaje que tuvo la mala suerte de sobrevivir a la matanza y por eso el asesino se encapricha tanto con ellos. Pero Winnie Pooh intenta complejizar a su sobreviviente, y la realidad es que esta historia se alarga de manera disruptiva. No hay un verdadero viaje de maduración y superación. Estas escenas de Christopher Robin en el psiquiatra chocan con estas escenas de Christopher Robin investigando la desaparición de su hermano cuando eran chiquitos y cómo dicha desaparición está relacionada a Pooh. Dios, ese monólogo del secuestrador es insufriblemente largo. El tipo se pone a contar su vida como si nos importara. Encima el cambio de actitud que tiene al principio y al final de la escena es chocante y sin sentido. Sí, nos sirve para terminar de cerrar los hilos de la narrativa, pero no era necesario darle todo un monólogo a este personaje que no le importa ni a tu tía, y eso que a tu tía le gusta cualquier novela barata. Además de esto, hay cosas que nunca se terminan de desarrollar y quedan como agujeros de guión enormes. Lo primero que se me viene a la mente es el hecho de que la hermana de Christopher Robin haya sobrevivido al ataque de Pooh en su casa. Todos intuimos que Pooh la dejó vivir por ser una nena, pero esto no lo muestran y podríamos decir que es una forma de jugar con la expectativa de qué pasó con ella hasta el final cuando te revelan que todo este tiempo estaba viva. Pero eso realmente no funciona porque todos sabíamos que no le iba a hacer nada. Digo, era esperado en base a toda la historia que venimos conociendo de Pooh en esta misma película. ¿Por qué le haría algo malo a esa nena? Esa nena representa toda la inocencia que él perdió por convertirse en esto. Obviamente no le iba a hacer nada. Aunque en sí todo lo que rodea a la nena no tiene sentido. O sea, miren el osito de peluche que tiene. ¿Qué clase de niño jugaría con esas cosas? Esto es un agregado completamente innecesario que ni siquiera construye al personaje porque no hay personaje que construir. La hermana es un personaje secundario que solamente sirve para ser la hermana de Christopher Robin, para que él se preocupe por alguien. Pero tampoco sirve para eso porque Christopher Robin se preocupa por todas las personas a su alrededor porque es una muy buena persona. Entonces esta conexión extraña que tiene la hermana de Christopher Robin con lo que fue Pooh alguna vez cuando fue humano, porque sí, Pooh en esta película es un experimento de laboratorio que terminó mutado. En fin, otra secuencia que deja un enorme agujero de guión es Búho persiguiendo a la novia de Christopher Robin. Realmente no tiene propósito toda esta secuencia. Búho la persigue y la persigue, pero no le hace nada. Solamente la persigue y ella corre, para que Búho finja que está por algo en esta película, cuando la realidad es que solamente está de relleno. El personaje no hace nada, solamente le dice a Tiger y a Pooh, sí, vayan, haga la suya. Pero más allá de decir eso, no hace nada. En un momento secuestra a un tipo random porque sí, porque tiene ganas y listo. No hay una necesidad de meter a Búho en esta película. Pero en fin, para ir resumiendo todo lo que venimos diciendo, los productores están encontrando el equilibrio con el tono y el estilo que quieren construir en esta saga. Me encantó lo que hicieron con la trama. Se nota todo el amor, esfuerzo y dedicación que le metieron al guión, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que se hizo. Realmente se nota la inspiración en todas estas figuras icónicas del terror para tratar de convertir a estos personajes infantiles en sus propias entidades icónicas. Los efectos y el presupuesto estuvieron bien destinados y con la secuela por venir, esperemos que mejoren todavía más. Dicho eso, tienen mucho espacio para crecer en términos de calidad. Todavía diría que es un placer culposo el disfrutar de esta cosa, pero en un buen sentido es un placer culposo. Definitivamente, esta es una película que vería un sábado a la noche para matar el tiempo. Tiene todo lo que necesita una película slasher para ser disfrutable. Y sí, obvio que si nos sentamos acá a analizarla le vamos a encontrar un montón de cosas malas como un montón de películas slasher que podemos encontrar por ahí. Y con todo lo que vine diciendo a lo largo del video, vuelvo a remarcar que para mí la película es un placer culposo. Es buena en algunos aspectos
mínimos, la verdad, vamos a ser sinceros, pero realmente tiene potencial, realmente es una película decente en su categoría. Entonces, como tal, le veo un futuro y no la considero tan despreciable como la pinté en el video anterior de Winnie Pooh. Es por todo esto que a la película le voy a dar una luz verde. Pero recuerden que todo esto es mi opinión. Si ustedes tienen una opinión diferente, recuerden que es más que bienvenida y pueden dejármela acá abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final y yo no tengo nada más que decir. Así que con todo esto, me despido. Eso es todo, amigo.